¿por qué pareciera ser que la violencia se está tomando aquello? O, por decirlo de alguna forma, las situaciones por la fuerza, digamos, ¿no? Eh, es bien interesante conversar de la raíz del problema, Sergio. Sí, bueno, una de las cosas que pasa, sí, tienes toda razón de que un mundo convulsionado el del día de hoy, no solo en Chile, sino que en todas partes, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué los humanos que llegan al espacio, que ahora tienen unos supercelulares y todas estas cosas, tienen estas conductas? Y por lo menos los colegas nuestros evolucionistas, que hay un área de la psicología que es la psicología evolucionista, y llegaron a la siguiente conclusión hace años. Por ejemplo, respecto a los orígenes de la violencia, es que nosotros tenemos aquí una brecha. La brecha de las cosas que nos han permitido ser matemáticos, poetas, ingenieros aeroespaciales, todas esas cosas súper bonitas de nuestro cerebro y elevadas, nos van de la mano con otras conductas que nos permitieron sobrevivir en el pasado. Ser agresivos, jerárquicos, territoriales, xenófobos, bullying, bla, bla, bla. Entonces, lamentablemente, en ciertas circunstancias surge nuestra parte evolutiva que funcionó antes pero que ahora no funciona. Porque, por ejemplo, es muy distinto ahora tener una guerra que la de la época de Napoleón. Eran terribles. Pero ahora si se aprietan botones puede quedar bastante la crema. De hecho, quería mencionarles algo. Me encantan las noticias extranjeras y hay una noticia en Rusia de un presentador. Y el presentador dice así, bueno, en ruso, traducido al inglés, supongo que es una traducción correcta, supongo. Dice, no sé por qué esa pequeña islita llamada Inglaterra, como que en el fondo está tratando de apoyar a Ucrania, nosotros podemos borrarla en un segundo. Y decía, nosotros enviamos el cohete Satán y destruimos toda la isla, o enviamos a través de un submarino, una especie de dron torpedo, y generamos una ola de 500 metros y borramos con la isla, aparte de generar una radiación que elimina todo lo que posiblemente podría estar en la superficie. En las noticias, así como un presentador de televisión. Claro. Entonces uno dice, a ver, la misma especie que llega a la Luna y a Marte, eventualmente, esa funciona como un primate y que termina agarrándose del moño, llegando a niveles tan básicos de funcionamiento, sí es la misma, pero insisto, lamentablemente tenemos los dos módulos al mismo tiempo operando. Está el súper inteligente Mauricio o Julio, y bueno, más humildemente yo, que puede de repente tener toda esa información, pero a ver, los que hubo, si hay una persona que le gusta o si le rayan el auto, va a funcionar, todos nosotros vamos a funcionar como un primate. Porque los módulos subcorticales tienen más fuerza al nivel de decidir en emergencia que los módulos corticales. El sistema emocional tiene más potencia dentro evolutiva y dentro de acción y dentro de funcionamiento cerebral. O sea, somos más emoción que razón. Nosotros somos más monos que computadoras de lo que queremos ser. Somos Mira. bien monos. Mauricio, interesante. Son temas apasionantes. Yo hace tiempo atrás dije, refiriéndome a Chile, Chile hoy es un país más pobre y más violento. La pobreza la podemos solucionar de una u otra manera. Y hoy día ampliaría ese concepto y diría, hoy día el mundo es más pobre, vía pandemia, vía todo esto, y el infierno, pues no tiene otra palabra, que se está viviendo en Rusia y Ucrania, nos hace, o me hace reflexionar, que en realidad lo que han cambiado, lo que hemos cambiado en estos miles de años, han sido las formas. Pasamos de la flecha, pasamos a la onda, pasamos pasamos a otros medios. Pero hoy día, a pesar de todo lo que hemos avanzado, en algún sentido, también hemos retrocedido. O sea, cuando hablamos de evolución siempre estamos pensando en el sentido progresista, en el sentido ascendente, como que vamos mejorando. Y mi tesis es que existe también la antievolución. Y esa antievolución hace que seres humanos, en vez de volverse más humanos, se vuelven más... Y mira lo que te voy a decir, no quiero ofender a los primates, porque hay primates que son muy belicosos, pero en general los primates no son belicosos. O sea, no quiero ofender a los primates cuando digo que nosotros somos seres más primitivos, tampoco quiero ofender a los primitivos, porque tampoco todos eran violentos, más salvajes. Cuando veo las noticias y veo lo que está pasando, no solamente en Chile, donde la vida parece que para algunos no vale nada. O sea, dispararle a alguien por quitarle un celular y dispararle en la cabeza es una cosa como que
Y eso es Ya, un pero gran tema. ¿Qué funciona ahí? Funciona porque antiguamente tú entendías que, porque me voy con la evolución, porque estamos acá en esta tesis, en este instante. Antes, claro, los seres humanos funcionaban así por alimento, digamos. Podían llegar a ser muy crueles porque necesitaban alimentarse, comer, necesidad básica, ¿no es cierto? O porque le estaban quitando su fuego, porque estaban invadiendo su lugar y se ponían agresivos. Pero hoy día por robar un bien material, esa es la parte que no me cuadra, digamos, no encuentro lógico, digamos. O sea, puedo entender a ese ser antiguo, ¿no es cierto?, que no tenía que comer, estaba desesperado, ¿no es cierto?, y instintivamente se ponía agresivo todo para poder dominar una presa y poder comer. Pero hoy día, ¿por qué alguien ataca a una persona que va caminando por robarle el celular y 3 lucas? Eso no cuadra, no. Mira, yo creo que como todo problema se puede mirar desde muchos puntos de vista. Solo voy a aportar desde, por si sirve, un punto de vista de los cientos puntos de vista que hay. Yo creo que soy absoluto admirador de la tecnología, de los medios, de Google, de todo eso soy profundamente admirador. Pero algo está pasando en la humanidad en general y en Chile en particular, que nos estamos volviendo cada vez menos reflexivos. Porque una cosa es la emoción. Todos somos seres emocionales. Se ha descubierto que los árboles son seres emocionales. Todo ser vivo es un ser emocional, que es un tema muy interesante. Nosotros los seres humanos, mal llamados humanos muchas veces, también somos seres emocionales. Pero tenemos una característica que es lo que nos hace ser humanos, y esto no es tesis mía, sino que viene de la tesis del humanismo, que nos hace ser seres reflexivos. Siento que cada vez la inmediatez, la prisa y todo nos hace pensar menos. Nos hemos vuelto seres menos reflexivos. Y tú me dices, ¿y qué tiene que ver eso con la emoción? Cuando tú reflexionas, cuando tú eres un ser más reflexivo, la reflexión positiva y constructiva te lleva a ser un ser emocional constructivo también. El pensamiento constructivo te lleva a la emoción constructiva, y la emoción constructiva tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con muchas cosas. Cuando tú sacas la reflexión, lo que dejas es la pura emoción en su lado incluso más oscuro, y nos volvemos seres más violentos. Porque no hay empatía, porque no hay reflexión, porque no hay sensibilidad, porque no hay espiritualidad de la gente. Y por espiritualidad no me estoy refiriendo a una iglesia, a un dogma específico, que es un tema muy interesante. La espiritualidad tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido de hacerme responsable de mis actos, con sentir el dolor también del otro, hacerme cargo de mis conductas. Y esa parte, yo siento que somos cada vez menos reflexivos, más buenos para copiar, más buenos para el eslogan, más buenos para el discurso, pero menos humanos. Yo complemento la tesis de Mauricio en dos cosas. Bueno, una no está complementaria, por eso no te pido que te hagas cargo de la segunda parte que voy a decir, pero la primera sí. Mira, nosotros nos estamos volviendo cada vez menos reflexivos, y eso a nivel de un nivel más físico se relaciona con que las estructuras frontales están trabajando cada vez menos, porque tenemos menos necesidad de postergar la gratificación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros llegamos acuérdate que esa parte del cerebro, el frontal, que es súper grande, entrena durante 25 años para hacer lo correcto cuando es difícil. Pero para eso tú tienes que aprender a postergar gratificación. Entonces, no es tener mi cuarto de libra ahora, es justamente lo opuesto, aguantarte. Y como hay menos reglas en esta sociedad, tú tienes menos capacidad de aguantar. Tienes como menos instinto de retener. Le cuesta más retener la orina y le cuesta más retener la rabia. Entonces, siento un poquito de rabia y la suelta. Siento un poquito de orina y tiene que ir al baño. Siento un poquito de hambre y tiene que comer. Tenemos menos capacidad de control inhibitorio. Entonces, la agresividad reactiva, que es la agresividad que a mí me tocan y me voy encima, se relaciona con eso, que es la más clásica. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la realidad chilena? Bueno, los jóvenes chilenos están teniendo muchos problemas del desarrollo. Estamos teniendo un sobreconsumo de cannabis y de distintas sustancias tóxicas del sistema nervioso en niveles desmedidos en una población muy joven, lo que hace que tengan menos control inhibitorio cuando son adultos.
Entonces, Bueno, y la marihuana no es inocua en los menores de edad. no, pues, o sea, entonces, Hace realmente mal, un proceso de formación. claro, entonces aquí no es como tratar de satanizar nada, pero también hay que entender de que tiene que haber algún grado de planificación. Pero eso es un tema, el frontal, todo el tema del control inhibitorio. Ahora es menos. Pero hay otro problema que no se ha considerado acá, que yo sé que es sumamente impopular, pero lo voy a decir igual. Muy bien, pues. Nosotros funcionamos, si no nos desarrollamos como el Homo sapiens racional y entendiendo la norma y todo, funcionamos por el castigo. Es decir, o yo entiendo porque soy muy evolucionado espiritual y racionalmente, o entiendo porque me llega un tremendo charchazo si hago algo mal. Y ahí puedo estar súper frontalizado, ser casi el primate, peyorativamente hablando, pero si sé que me llega un gran palo, no voy a actuar igual. ¿Qué países tienen menos tasa de delincuencia? ¿Sabes cuáles? Los que tienen la pena de muerte. Yo creo que fue un error sacar la pena de muerte en Chile. Porque a ti, Mauricio, si te sacan ese celular, no sé, súper caro hacer tu celular, de un palo, tu vida valió 1 millón. Y punto. Y quizás yo esté 3 años en la cárcel. Pero si yo sé que te robo, pero existe la posibilidad de que me ahorquen o me fusilen, la probabilidad es mucho menor de que yo te mate por 1 millón de pesos. Porque yo pienso en la consecuencia. Y los países que tienen menos tasa, ejemplo Singapur, tienen pena de muerte. Entonces también, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vimos una anomia social. Nadie le compra en este momento a la fuerza pública y dejamos la crema en la Plaza Italia. Nadie le compra a los portonazos y siguen haciendo portonazos y nadie se va finalmente con una pena terrible, aflictiva grave. Entonces, ¿qué tan grave es cometer un delito en Chile? ¿Qué tan grave? ¿Cuál va a ser el palo si es que me llegan a descubrir? No es tan grande. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo anterior? El panóptico de Bentham y de Foucault. La gente para comportarse bien solo tiene que temer estar siendo vigilada y recibir un castigo. Vigilar y castigar. Y si el castigo es bajo, aunque no ocurra, pero si el castigo es bajo, es más probable que yo ejecute la acción. Entonces la sociedad a veces comete penas terribles para hacer de que disminuya la probabilidad que psicológicamente la persona se dé el permiso de hacer algo horrible frente a otra. Entonces, en mi opinión, creo que fue un error grave levantar estas penas por este mundo Montessori que queremos el día de hoy. Es un mundo Montessori donde todos con cariño y todos con diálogo. Así no funcionan los seres humanos. No funciona así porque tienen un sistema límbico que es súper primitivo y que funciona a través de la violencia. Miren, solo para cerrar. ¿Se acuerdan de la película de los Gremlins? Los Gremlins, de una película ochentera. Sí, con el agua. Estaba el Gremlin psicólogo, el psicoanalista, y de repente decía, nosotros a veces hemos podido adquirir el lenguaje, pero de repente le pega un balazo al otro, que es el Gremlin más primitivo, y dice, pero también somos seres sumamente primitivos y nos divertimos con la violencia. Nosotros somos como los Gremlins. Si no somos unas criaturas tan desarrolladas. Entonces esta anomia social de perder todas las normas, ¿qué va a hacer? Nadie va a respetar nada, porque la gente respeta por miedo. El sistema límbico se apaga, o se netea, o llega a tener algún tipo de control externo, inhibitorio, interno, al decir, uy, ¿sabéis que si realmente yo me porto mal me va a llegar un palmazo tan grande de la mamá que mejor no hago nada? O van a llegar los carabineros y me van a disparar. O incentivo, que no lo hay. Entonces, claro, lo que yo digo es súper incorrecto políticamente, pero analícelo no como un humano, analícelo como un extraterrestre viendo otra especie. ¿Por qué hacemos estas normas que suenan bien, pero que no tienen efectividad? Mira, perdón, Julio. Sí, por favor. Yo voy a decir otra cosa políticamente aparentemente incorrecta, pero lo voy a decir porque para eso estamos, para conversar, intercambiar opiniones. Si yo fuera presidente de este país, que no lo voy a hacer nunca porque tampoco me interesa, voy a hacer un cacho de aquello, ni tengo las condiciones, da lo mismo. Yo pondría un ministerio. Y ese ministerio tiene que ver que, más que el Ministerio de la Justicia, yo pondría un Ministerio de la Violencia. Fíjate que cuando tú escuchas violencia intrafamiliar, violencia de género, bullying en los colegios, violencia laboral, violencia en las calles, violencia en el portonazo, como que nosotros todavía no entendemos que la violencia, a pesar que no se puede meter en un mismo saco, porque lo que cambia son las formas, el cómo yo hago la violencia, cómo ejerzo la violencia. La hago arriba de una moto, la hago arriba de una pistola, cómo ejerzo la violencia. Pero la violencia es un gran
concepto y un gran problema, tal vez desde mi punto de vista, el problema no solamente más importante, sino que además más urgente. Y por eso yo pondría un ministerio que tenga que ver con la violencia. ¿Por qué? Porque poco se habla, y se habla mucho del bullying, lo estábamos conversando con Sergio fuera de cámara, el bullying del alumno que le pega a esto, que le pega al otro, que le pega al otro. ¿Saben en general dónde está el origen de todo esto? En la edad de los niños más temprano, donde viven, en el medio donde se desarrollan. ¿Cuántas veces hemos conversado del bullying de los padres, de los hermanos, de las madres, de los cercanos que ofenden, agreden a niños? ¿Cuántas veces hemos conversado de ese bullying, No estamos preocupados de la niña que le tiró el pelo, que se cayó. Sí, también. Entonces ahí yo tengo una diferencia con mi querido y respetado colega. No solamente debemos actuar por miedo porque eso es una condición, sí. Debemos actuar por conciencia, por reflexión. ¿Cuesta eso? Entonces vuelvo a la reflexión y vuelvo al humanismo. Yo no solamente respeto al otro porque no me nace respetarlo, sino porque yo necesito respetarlo, porque es parte de mis valores, de mis principios, como yo fui educado, lo que a mí me nace ser. Entonces, cuando tú no tienes eso, y no tienes en los colegios, no tienes en los parvularios, no tienes en las casas, no tienes publicidad, no se habla en los medios, es decir, no nos hacemos cargo de la violencia tal cual como si fuera un cáncer. Con esto termino. Es tan grave y tan importante el problema de la violencia en el mundo, y quedémonos en este país, que desde mi punto de vista, lo que nosotros estamos teniendo como sociedad es un cáncer. Y el cáncer tiene una particularidad, que esta célula que nace sana, no nace una célula cancerígena, se transforma en cáncer, se transforma en tumor. Una de las características que tiene que ser ramificando. Por favor, cuando decimos que Chile es un país más violento es porque se está ramificando. O sea, esto se está ramificando a tal nivel que yo diría responsablemente que la violencia en Chile hoy día es un cáncer, y el cáncer hay que extirparlo, hay que trabajarlo como tal, no necesariamente para matar al paciente, ahí tengo una discrepancia con mi colega, pero sí hay que tratarlo como un enfermo mental. Pero mientras no entendamos eso y lo tratemos como un delincuente y lo metamos a una cárcel donde el tipo que se robó X también lo metemos con el otro delincuente, con el narcotraficante, quiere decir que el concepto global desde la justicia, los abogados, los receptores, los gendarmes, todo, mientras no entendamos que este es un problema social, de sociedad, de máxima urgencia, nos quedamos en el típico discurso, y el cáncer sigue creciendo porque no intervenimos como tenemos que intervenir, así como los que trabajamos en salud mental, como intervienen los médicos, con un diagnóstico severo, porque esto nos puede conducir literalmente a la muerte. Pero no tenemos problema también en los incentivos, Sergio. En los incentivos, porque recogiendo lo que los dos dicen, hay una tremenda falta de empatía. O por no estar cultivado y evolucionado como ser humanista, o porque finalmente, ¿no es cierto?, las condiciones de estas personas son diferentes, ¿no? Pero pienso en los incentivos. Cuando tú hablas, no hay castigo, pues poco el castigo, por lo tanto, no hay un incentivo por portarse bien desde ese punto de vista, pero tampoco hay un incentivo positivo, ¿no? Porque yo tiendo a pensar y decir, ¿por qué he admirado hoy día el tipo que, en la población, el tipo que es de una banda, el tipo que es narcotraficante, el tipo que mata a otras personas? ¿En qué parte de la vida, ¿no es cierto?, en qué parte de este mundo se tergiversó todo? Porque antes era admirado, valorado esas personas que tenían algo que contribuir a la sociedad, ¿no? Y hoy día pareciera ser que el que es correcto, que el que es trabajador, sí, claro, que el que tiene su pega, que el que estudió, en el término de Lampa, es un nerpo. Un nerpo. Es un Perkin. Un Perkin. En cambio yo que trafico, que robo,
que ando con la pistola, que ando con las zapatillas más grandes, ando con la cadena de oro. Ah, soy winner, pero el que trabaja, el que estudia, el cabro que es un aporte a la sociedad, una enfermera que está 24 horas atendiendo a una persona que está doliente, es un Perkin. Mira, los norteamericanos en los años 60, 50 estaban muy preocupados con el tema de las zonas de violencia. Chicago, Detroit, Chicago en ese tiempo especialmente. Llegaron a la idea de que, un poco parecido a la tesis de las ventanas rotas, que los lugares donde hay más desorden tiende a haber más actos de violencia. Porque en el fondo uno se mimetiza con el lugar que está. Si aquí está todo ordenadito, es más probable que yo más o menos me mantenga la norma. Si un chileno va a Suecia, probablemente vamos a tratar de comportarnos como es el dicho, se comporta donde vayas. Al lugar que vayas harás lo que vienes. Ya. Bueno, entonces, ¿qué nos refleja este tema digamos, de los choros? El tema de que hay lugares de aquí y en otras partes del mundo que han quedado olvidados, donde las organizaciones sociales, es decir, la fuerza pública, la estructura social, la educación, todo lo que tú quieras, no llega bien o llega muy poco. Es como que los vasitos sanguíneos prácticamente no irrigan esa zona y se tiene que hacer un autogobierno. Porque ¿qué? El choro es una estructura de jerarquías que es lo que hemos hecho desde los principios de los tiempos. En el fondo, cuando hay caos, las comunidades generan una especie de orden. Quizás no nos guste esa especie de orden. Sí, claro. Pero es una especie de orden. Sí, y es claro. la especie de orden inicial de los seres humanos que es a través de establecer jerarquías. Entonces el problema es, ¿por qué no llega la fuerza pública a esos lugares? ¿Por qué no llega la educación a esos lugares? Y la responsabilidad del Estado, ¿sabes cuál es? Que nadie lo quiere decir. Y lo voy a decir. Hay un problema acá que la gente no quiere hablar. Julio, años atrás tú ibas a Maitencillo, ¿cierto? ¿Cuántos autos habían en Maitencillo hace 10 años atrás? ¿Lo mismo que ahora? No. No, po. Ahora vas hasta el Everest y está lleno. Estamos sobrepoblados, pues. Si los problemas no son en las zonas rurales, son en las capitales y en zonas de guetos de las capitales. Ahí está el problema, fundamentalmente. Porque no nos hemos hecho cargo como especie que tenemos que tener condiciones mínimas para poder habilitar a estos seres humanos para poder desarrollarse. Porque lo que estoy diciendo es muy horroroso. Lo que estoy diciendo básicamente es que no tuvimos un control adecuado de la natalidad de la población. Bueno, Estación Central está sobrepoblado. Con los guetos verticales, Bueno, en 5 o 7 años vi una cantidad de personas que ¡guau! no tienen cómo, y son las mismas que arriendan esos mismos departamentos de 16 metros cuadrados, y se sobrepobló. por eso, mira, Hoy día el alcalde dijo, me faltan 16 jardines infantiles, no 2. 16 para la pura gente claro. que llegó. Por ejemplo, la persona que se saca la mugre todo el día y que gana un sueldo mínimo y tiene 8 hijos y compara sin ningún juicio de valor José Antonio Cast y tiene 8 hijos, ¿dónde crees que va a ser más fácil establecer oportunidades para ese ser humano? ¿Los 8 hijos que ganan el sueldo mínimo o los 8 hijos que ganan el sueldo de José Antonio? Entonces, hay una cuestión de sentido común también. Pero el Estado no se quiere hacer cargo de eso y es políticamente incorrecto decir estas cosas. Pero ¿qué es lo que va pasando? Vamos metiendo todas nuestras palabras políticamente correctas y vamos llevando toda la basura, disculpa que lo diga, pero toda la mierda debajo de la alfombra y finalmente la alfombra se nos llenó y explotó. Y Chile despertó. ¿Pero por qué? Porque todos los políticos y toda la gente quiere decir medias verdades para no quedar mal.